Napoleón Bonaparte es una figura fascinante en la que se aúna lo bueno y lo malo del espíritu humano. Cuesta discernir qué pesa más, si la faceta de dictador que llevó la muerte a cada rincón del continente europeo, o la de líder que racionalizó la administración del Imperio francés, creó una escalera social y construyó, en definitiva, una sociedad mucho más igualitaria. Trataremos de descubrir al personaje que está detrás del mito a través de dos vídeos. Este, en el que vamos a explorar tanto sus victorias como derrotas, y este otro de aquí, donde veremos si su meritocracia fue real. Los gacetilleros ingleses forjaron una leyenda negra en torno a la figura de Napoleón, pero a día de hoy parece completamente superada, a diferencia de lo que ha ocurrido con la leyenda negra española. En buena medida, el siglo XIX fue indulgente con la figura de Napoleón. Tras décadas de propaganda hostil, fundamentalmente británica, con el paso del tiempo su figura fue cada vez más admirada. Es muy complejo conocer los rasgos de personalidad de una figura tan idealizada, pero vamos a tratar de recoger los básicos. En primer lugar, capacidad de trabajo. Era minucioso y enérgico, muy activo. Ambicioso, un perfil altamente eficiente pero también eficaz debido a su falta de escrúpulos, al igual que Maquiavelo consideraba que el fin justificaba los medios, eliminaba los sentimientos que le estorbaban, por lo tanto concebía los principios morales como aspectos limitantes. Su extrema orientación a objetivos le convertía en una persona firme y segura, capaz de tomar decisiones rápidas ante problemas y situaciones novedosas. Era capaz de arriesgarlo todo, incluso exponiéndose a sí mismo, posiblemente elemento copiado de Alejandro Magno. Creía en la fortuna, reconocía lo azaroso de su ascenso social como una peculiaridad de su tiempo, egoísta. Aunque reconocía los méritos de sus mariscales y generales, su falta de empatía y escrúpulos le llevaron a cometer errores de calado. Incluso Emerson reconocía que todo se desvaneció por este motivo. Los hombres comprendieron que su absorbente egoísmo era mortal para todos los demás. Este egoísmo le llevó a afirmar: «Yo no amo a nadie», aunque puede que se tratara de una jactancia suya. Lo que sí sabemos es que tenía maneras rudas y hacía bromas pesadas. Fue contradictorio, un hijo de la revolución que decía continuar con sus principios, pero su poder fue autocrático e iba en contra de la soberanía nacional. La Francia de su tiempo fue un régimen policial a cargo del intrigante Fouché. Otro ejemplo fue la restauración de la esclavitud en Haití. Introvertido, su historia es la de una persona con pocos amigos en la adolescencia e incluso con dificultades para relacionarse con las mujeres. De hecho, perdió la virginidad con Josefina a los 26 años. Y una figura con un altísimo control emocional. Decía ser dueño de sí mismo por naturaleza. Esta faceta fue clave a la hora de afrontar situaciones difíciles y tomar decisiones acertadas de manera precisa. Napoleón no eligió el águila como un símbolo de su persona, sino la abeja, una alusión a la monarquía de los francos, pero también aludía a la capacidad de trabajo de estos insectos. En sus memorias, Napoleón menosprecia su educación durante la infancia. Afirma que solo tenía como virtud la curiosidad y que solo sacó partido a las matemáticas. Además, aprendió francés junto a la guarnición francesa en su Córcega natal. Entró en la Escuela Militar de Brienne y después en la de París. Con 20 años fue destinado al ejército de los Alpes, lo que considera una malísima escuela, y donde, sin acceso a los libros que solía leer en su adolescencia, comenzó a hilar los conocimientos que había aprendido en sus lecturas. Su arte en la guerra se nutrió del estudio de Julio César, Aníbal, Alejandro o Federico el Grande. Según él mismo, hasta 1793 su vida no tuvo ningún sentido. De hecho, en esa fecha fue cuando tuvo su primera victoria durante el sitio de Toulon como teniente coronel. Su papel destacado para evitar que esa guarnición, que esa ciudad fuera abastecida por los británicos, le valió el ascenso a general de brigada. Podemos decir que este fue su primer éxito. Durante la Revolución Francesa tomó partido por los jacobinos y fue buen amigo del hermano de Robespierre. Incluso tras la caída de este, llegó a estar detenido brevemente en 1794. Poco después ascendió a general de división, ya que, estando sin empleo en París, Barras, un político revolucionario, le encargó aplastar un levantamiento monárquico. En 1796, el Directorio comenzó a temer la cada vez mayor fama de Napoleón y por este motivo le nombró general en jefe del ejército de Italia contra Austria y Piamonte. Los éxitos iniciales le llevaron a cambiar el plan original de diversión en Italia a otro de conquista. Batallas de Lodi o Arcole demostraron su gran genio como estratega. En 1797 tiene lugar la victoria en la batalla de Rivoli, gracias al general Joubert,
aunque Napoleón siempre se puso o tendió a ponerse como el responsable de las victorias. Eso sí, tras la derrota de Austria y durante la firma del Tratado de Campo Formio, Napoleón se demostró como un grandísimo negociador. En julio de 1798, el directorio le invitó a irse aún más lejos. Bonaparte pasó a dirigir la expedición militar y científica en Egipto. Venció a los mamelucos en la batalla de las Pirámides, pero el almirante británico Nelson destruyó en Abukir la escuadra francesa, lo que forzó a Napoleón a permanecer en Egipto. Así regresó a París y el 9 de noviembre de 1799 dio el golpe de estado del 18 Brumario, convirtiéndose en primer cónsul. Al poco tiempo los problemas crecieron. Austria reconquistó Italia y Napoleón formó un ejército y cruzó los Alpes. Se inició así la campaña de Italia con la victoria de Marengo en el año 1800, el día más hermoso de su vida. Sin embargo, para Frederick Ensel, esta campaña fue menos brillante que la primera. En 1802 Napoleón firmó la paz de Amiens con Inglaterra y en 1804 fue coronado como emperador. Durante estos 2 años, que podemos considerar de éxito y consolidación para Napoleón, se dedicó a reorganizar el Estado, el ejército y a planear sus acciones futuras. Afirmaba que el imperio continuó los intereses de la revolución, aunque reconocía la limitación de la libertad. En realidad, el imperio había enterrado a la revolución. En 1805 se produce el fracaso de Francia a la hora de reunir una flota para invadir Inglaterra, lo cual incluye a su vez las derrotas del Cabo de Finisterre y Trafalgar. Esto podemos entenderlo como un fracaso de Napoleón, al haber confiado a Villeneuve el mando de la escuadra franco-española. Él mismo reconoció que habría sido mucho mejor que la escuadra estuviera liderada por el español Federico Gravina. Aún así, 1805 en tierra no es un mal año, ya que obtuvo las victorias de Ulm y Austerlitz, destacando que en esta última venció en inferioridad numérica, contando con 60.000 hombres frente a 89.000. 1806 es un año clave en la autoconfianza de Napoleón, y es que tuvo una victoria aplastante y relativamente sencilla en la batalla de Jena, donde Prusia fue derrotada. Podemos fijar aquí el comienzo de una paulatina decadencia en Napoleón. Ello no evitaba que su genio brindara victorias como las de Eylau o Friedland contra Rusia en 1807, aunque cada vez más sangrientas y con mayor coste de vidas. En ese momento Napoleón creó el sistema continental para bloquear los beneficios comerciales de Inglaterra en el continente. Con ello trataba de arruinar el comercio inglés y revelar qué estados estaban de su lado realmente, aunque trajo carestía y contrabando. Y aquí viene el grandísimo error de Napoleón. Para culminar este bloqueo, se lanzó a invadir Portugal, grandísimo e histórico aliado de Inglaterra. Pero al mismo tiempo invadió España y despojó de la corona a los lamentables Carlos IV y Fernando VII. El pueblo español se sublevó en ese momento e inició una guerra de guerrillas que desgastó completamente y durante muchos años al ejército francés. Así, desde 1808 a 1814 se produjo la Guerra de Independencia Española, donde Napoleón demostró ser un grandísimo resentido, copiando y difundiendo la leyenda negra española inventada por los británicos. En el marco de esta guerra, la primera batalla que sorprendió a los franceses por la capacidad de combate española fue la de Bailén, en julio de 1808. Un año más tarde, estando Napoleón en España, Austria volvió a la guerra, cogiéndole por sorpresa. Napoleón consiguió reaccionar a tiempo y aplastó a los austriacos en Wagram. Si la invasión de España había sido una grandísima equivocación del emperador, no fue menor la que cometió en 1812 cuando estaba en el culmen de su poder, y esta fue la invasión de Rusia con 550.000 soldados. Pero el Grande Armée se enfrentará a un entorno hostil, propiciado por la política de tierra quemada de Alejandro I. La batalla de Borodino fue sanguinaria y dejó debilitadas a las tropas francesas. Un incendio que arrasó Moscú y un invierno intenso obligaron al emperador a retirarse, viendo su ejército diezmado por los cosacos y los rigores del invierno. La retirada fue un desastre, del que solo se salva el éxito del Berezina. Y aquí Frederick Ensel ha identificado una de las grandísimas desventajas que tenía Napoleón, el hecho de ser líder militar
y político al mismo tiempo. Las campañas largas le alejaban de los asuntos del imperio y a su vez era excusa para regresar a París, caso de 1812, cuando abandonó a su suerte a su ejército en Rusia. La campaña contra la nueva coalición en 1813 implicó varias victorias para Francia, pero también la derrota en la Batalla de las Naciones, donde Napoleón perdió miles de hombres, lo que le dejó en una situación muy vulnerable. En la campaña de los 6 días de 1814, obligado a combatir en territorio francés, volvió a demostrar la genialidad de antaño, derrotando ejércitos muy superiores, contando con 70.000 soldados franceses contra 500.000 aliados. En tal desventaja terminó siendo derrotado, tras lo cual hubo de abdicar y exiliarse en Elba. En marzo de 1815, tras casi un año en el exilio, Napoleón regresó a Francia. Y aquí se percibe la grandísima agudez mental y visión de Napoleón. Desde Elba supo interpretar todas las noticias que le llegaban procedentes de Francia y vio claramente que ni el pueblo ni el ejército habían sintonizado con la restaurada monarquía borbónica. Esto le animó a escapar de Elba e iniciar una marcha triunfal hasta París, donde nadie le detuvo. En Grenoble, ningún soldado del 5º Regimiento de Línea se atrevió a abatirle, uniéndose todos ellos a sus filas. El resto de Europa le negó la paz y, consciente de los muchos frentes que tenía abiertos, decidió atacar antes de que los aliados incrementaran sus filas. En junio, atacó a los ejércitos aliados de Gran Bretaña, Prusia y Holanda en Bélgica, buscando una victoria rápida y dividir a los ejércitos enemigos. Obtuvo éxitos iniciales, pero no definitivos, en Ligny y Quatre Bras, pero fue derrotado definitivamente en la sangrienta batalla de Waterloo. Hubo muchos factores que influyeron en esta derrota, pero uno que fue clave fue el hecho de que Napoleón tuviera problemas de salud en esos días. Esto le obligó a delegar en sus ayudantes y después, cuando Ney o Grouchy cometieron errores importantes, les culpó agriamente. En realidad tiró de los mariscales que tenía, pero ya no contaba junto a él con los mejores. Y esto lo veremos en el vídeo siguiente. Napoleón terminó en Santa Elena y todavía se anotó una victoria más. Y es que las memorias que allí escribió llaman la atención poderosamente, porque normalmente la historia la escriben los vencedores. Todo se volvió contra él y su grandeza no pudo quedar por encima de todas las fuerzas que se alinearon en su contra. Napoleón dijo que su grandeza residía en haberse levantado siempre. Y esa es la clave. Desahuciado y sin recursos, volvió en 1815 y durante 100 días volvió a tener el mundo bajo sus pies. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal.